solamente se emplea como eso, como ACO propiamente de urgencia. Ajá, acá te lo está catalogando como representante dentro del grupo de quién? De las progestinas sintéticas. Pero este medicamento de Onogestrel, si bien este no se usa como ACO de emergencia, también puede usarse, como se dice, en mezcla con lo que son los etilinestradiol, con lo que son las Doctora, ¿y qué pasa con los pacientes que tienen desorden hormonal? que tienen igual. Desorden hormonal. En las pacientes que tienen desórdenes hormonales en relación a su ciclo menstrual también usan esto. Pero no usan el levonorgestrel, porque recordemos que el levonorgestrel es dosis en relación a urgencias, porque la presentación la tenemos de 150 microgramos propiamente. Ahí viene la segunda parte. Anticonceptivos orales. Nosotros no solamente lo hablamos en relación a métodos de planificación familiar, sino también para problemas en relación a alteraciones en el ciclo menstrual. Estamos hablando de las famosas oligomenorreas, las menorragias, las endometriosis, los síndromes de ovario poliquísticos. Entonces aquí yo no solamente yo no tengo que verlo como un tema netamente de planificación, sino como un tema de salud. Y es por eso que estos métodos, como se dice, anticonceptivos, no solamente los tengo a nivel sistémico, sino también a nivel local. Por ejemplo, los DIU. Los DIU, los anillos vaginales con liberación de hormonas, van a tener ¿qué tipo de efecto? Hormonal. Esos métodos también tienen contraindicaciones. Por ejemplo, yo estaba leyendo de que esos métodos no le puedes dar a unas pacientes que tienen cándida o cándida allí, porque es una infección. Entonces, Ya, en el caso de té de cobre y lo que son los anillos vaginales, hay que tener en cuenta la presencia propiamente de flujos vaginales. Si hablamos de lo que es el anillo vaginal, porque este tipo de problemas en relación a los síndromes del flujo vaginal, sea por cándidas o otro agente, que va a generar debilidad en el mismo, incluso la exclusión propiamente del mismo y la ineficiencia del mismo. Y en el caso del té de cobre, lo que nosotros tenemos que verificar siempre es la buena implantación, porque si no está bien implantado, ¿qué también ocurre? La salida del mismo, y nos va a disminuir nuestro riesgo de uso, ¿ya? Sí hay eventos adversos por anticonceptivos, y es por eso que justamente estamos viendo los efectos de estrógenos y progesterona. ¿Por qué? Porque en base a ello yo tengo que elegir mi método. ¿Por qué creen que el caso clínico les han puesto que se besa, que tiene dislipidemia, que tiene fibroadenomatosis y que tiene muy variedad satisfecha? Y tiene 42 años. Por algo les han colocado eso. Y por eso hasta ahora estamos viendo que hemos encontrado a qué grupos: los estrógenos sintéticos, las progestinas, que también son sintéticas. Dentro de los estrógenos hemos encontrado los que son análogos de los estrógenos. Hemos encontrado también a lo que son antagonistas de los estrógenos, que ya hemos visto cuáles son sus usos. Y de igual manera, dentro de lo que son las progestinas, hemos visto también a lo que son los análogos de la progestina. Y ahora nosotros vamos a ver aquí antagonistas de la progesterona. Dentro de lo que son los antagonistas de la progesterona, aquel que va a bloquear ese efecto, ¿quién está? La mifepristona y la onapristona. ¿Qué tipo de efecto van a tener si en este caso vamos a bloquear, como se dice, este receptor de progesterona contra gestación? Contra gestación, especialmente ¿quién? La mifepristona y la onapristona, que van a generar interrupción propiamente en lo que es el óvulo fecundado, porque generamos un falso efecto, por decirlo así, al bloquear este receptor, de que se ha dado el efecto en relación a estas hormonas, y de haber, como se dice, alguna implantación que ocurre, no va a implantarse a nivel del endometrio funcional y propiamente no se va a dar esa gestación, ¿ya? Entonces interrumpe la implantación del óvulo fecundado, lo cual esto generaría ¿qué? Es un inductor, generaría un riesgo de aborto, ¿no? Y también se emplea para tratar determinados cánceres de igual manera de mama. ¿Por qué hablamos en este caso de cáncer de mama? Porque los cánceres de mama, el problema que teníamos era en relación a hormono dependiente, ¿ok?
también para tratar determinados cánceres. Su mecanismo es evitar la implantación. Ahora, lo que preguntaban, efectos de RAM a nivel estrogénico y a nivel de lo que es la progesterona, bueno, progestinas. A nivel estrogénico, ¿cuáles son los efectos, como se dice, más habituales en relación a RAM? Náuseas, vómitos, edemas, hipertensión, dolores de cabeza, migraña. De igual manera, disminución del líquido, ganancia de peso, cambios en relación a lo que es el flujo menstrual y leucorrea, ¿ya? En el caso de lo que son las progestinas, ¿qué efectos te van a generar? Acné, incremento del apetito, aumento de peso, fatiga, hipertensión, depresión, hirsutismo, infecciones de igual manera vaginales. Recordemos que las hormonas son importantes porque mantienen que una lubricación a nivel del aparato genital femenino. Pero ¿qué ocurre cuando hay presencia de hormonas? Ocurre que hay un desbalance en relación a esta flora vaginal, y si hay un desbalance, ¿qué ocurre? Presencia de los famosos flujos vaginales. Tenemos efectos adversos tanto de los estrógenos y a nivel de las progestinas, pero los más llamativos, ¿cuáles son? A nivel estrogénico. Acá está. Esta lámina es importante, es la 34. Te dice específicamente cuándo usar estos anticonceptivos hormonales. Para control de la fertilidad, empleamos, como se menciona, anticonceptivos combinados. ¿Combinados qué quiere decir? Estrógenos más progestinas. Podemos usar también solamente de progestina, también solamente progestinas. Y podemos usar la emergencia, en este caso de anticoncepción, también. ¿Quién es la emergencia de anticoncepción? El levonorgestrel. Aquí nosotros tenemos como urgencia contra la concepción la progestina sola la progestina, o progestina más quién, con el estrógeno. Pero ¿cuál es la diferencia? La dosis. Recuerden que los anticonceptivos de emergencia, la dosis que se va a dar es dosis alta, porque yo necesito un bloqueo rápido de este eje para que se dé la menstruación. Ahora, efectos de igual manera de contragestación, ahí quién está, también los antagonistas de la progesterona, que eran dos, ¿ya? ¿Cuáles eran sus nombres? Mifepristona y onastona. Tratamientos de fertilidad, para tratamientos de infertilidad, aquellos más bien que te inducen la ovulación. ¿Quién era? Era un antagonista del receptor de los estrógenos. Clomifeno. Clomifeno. Yo me acordé de ustedes, no sé. Ya. Tratamientos para lo que es la infertilidad, el clomifeno, que es antagonista de los receptores de estrógenos. ¿Por qué? Porque tenemos que inducir la ovulación. Necesitamos, como se dice, que haya más bien más ovulación para que pueda haber el tema de fertilidad. Aquí empleamos también terapias hormonales en relación a ¿qué? A estrógenos, porque yo necesito que haya más picos de LH para que se liberen más ovocitos, ¿ya? Análogos también de la hormona de gonadotropina, reguladora de gonadotropina. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese ciclo menstrual funcione de manera más continua, más frecuente, para que haya ¿qué? Más liberación de ovocitos y favorecer esta liberación de ovocitos y gonadotropinas. Terapias de reemplazo. Dentro de las terapias de reemplazo, para los síntomas agudos por menopausia, ¿qué empleamos? Estrógenos o estrógenos más progestinas. Para prevenir osteoporosis, ¿qué empleamos? De igual manera, estrógenos propiamente, esas terapias de reemplazo hormonal, y estrógenos. Fallas ováricas, que empleamos estrógenos más progestinas. Sangrado, lo que una compañera mencionó,
¿Qué ocurre cuando hay problemas en relación al periodo menstrual? Sangro mucho, sangro poco, sangro 7, 8, 10 días, sangro solamente un día. Las disfunciones en relación al sangrado uterino. ¿Qué empleo? Estrógenos más progestinas o solo progestinas. ¿Ya? Disfunciones en lo que es la fase lútea. Disfunciones en la fase lútea. ¿Qué empleamos? Progestinas, nada más que progestinas. Como terapias de cáncer. Como terapias de cáncer para lo que es tratamiento de cáncer de mama, tratamiento en este caso de reemplazo hormonal. ¿A quién empleamos? Raloxifeno y tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa. ¿Por qué inhibidores de la aromatasa? Porque la aromatasa que permitía la conversión de estrógenos. Entonces, yo no necesito que se sigan convirtiendo. Inhibidores de la estereogénesis, cáncer avanzados de mama. ¿Qué hacemos con los cánceres avanzados de mama? Hormonodependientes. Ojo, hasta acá solamente estamos hablando de cánceres hormonodependientes. Terapias igual manera de reemplazo y inhibidores de la aromatasa. Ya hemos explicado por qué, para evitar que estas hormonas lleguen a ser estrógenos. Al bloquear la aromatasa evitamos ello. En cáncer de próstata avanzado. En cáncer de próstata avanzado también nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el uso de estrógenos. ¿Por qué? Por lo que es la 5-alfa reductasa. En el caso de varones, ¿hay presencia de estrógenos o no? ¿Qué dice? Pero en cantidades mínimas. ¿Ya? Cáncer de endometrio. ¿Qué empleamos en cánceres de endometrio avanzados? Estamos hablando de cánceres avanzados. Progestinas. ¿Ya? Solamente progestinas. Y para prevenir lo que es el cáncer de mama, terapia también de reemplazo. Otros criterios clínicos: endometriosis, estrógenos más progestinas, progestina propiamente sola, análogos de la progesterona, ¿ya? Y de igual manera progestina con análogos de la hormona reguladora de gonadotrophinas. ¿Qué análogos de la progesterona mencionamos? Si no me equivoco, está la medroxi. Sí, está bien. La medroxiprogesterona y el levonorgestrel. Más o menos ya creo saber qué les voy a preguntar. Están bien activos. No, solamente la página de nada. ¿De verdad? ¿Verdad? Ya. Les voy a, tanto que me mencionan que leo una gestión, les voy a hacer una pregunta que leo una gestión. Casito leo una gestión, para que no haya dudas. Creo que es la única que me van a, responder. Vamos a ver. Los análogos de la progesterona, medroxiprogesterona y levonorgestrel, también empleados, como se dice, en endometriosis. Pero si la levonorgestrel es de emergencia, ¿cuál es el que se va a usar? La medroxiprogesterona, ¿ya? De igual manera, sangrados disfuncionales del útero, progestinas o estrógenos más progestina, o bien progestina sola, o bien estrógenos más progestina. Y lo volvemos a repetir, ¿no? Disfunción de la fase lútea, progestina solamente. Para cerrar, tenemos aquí a la testosterona, hormona principal de qué tipo? Masculina, ¿ya? ¿Por quién se produce? Por las famosas células de Leydig a nivel testicular, que permite la formación de qué? Espermatozoides y caracteres sexuales masculinos, favorece la masa muscular, el tono de voz, desarrolles características secundarias a partir de la pubertad. Acá está, ¿no? Masa muscular y moldea propiamente la constitución corporal de los varones. Aparato genital masculino, ya. Testosterona. Al mismo tiempo, ¿cuál es el otro efecto de la testosterona? Si bien es cierto, es una hormona esteroidea, ¿de qué tipo? Anabolizante. Si hemos visto que trabaja en la masa muscular, ¿qué otro uso le pueden dar? ¿Ah?
cuerpo lo va a producir y de igual manera lo estás colocando de manera sintética. Y es un anabolizante que forma ¿qué? Proteínas. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Masa muscular. ¿Es la mejor forma? No, no es la mejor forma, ¿ya? Ahí está el efecto. ¿Qué produce? Acelera el crecimiento de la masa muscular. ¿Y frena qué? Frena o disminuye de igual manera la descomposición en relación a lo que son las proteínas. Al mantener más proteínas favorece el tema de los músculos. ¿Qué nos dice? No se administra vía oral debido a que el hígado lo metaboliza. ¿Cómo lo administran? De manera también intramuscular, que es una vía parenteral. ¿Está permitido? No, hemos visto que esto genera riesgos y problemas a nivel muscular. No solamente muscular, sino también otras áreas, porque es hormonas internas. Tenemos que la metiltestosterona, la floxitestosterona y otros andrógenos anabolizantes, los de acá estos tres, se pueden administrar de manera oral, ¿ya? Se pueden administrar de manera oral, sin embargo producen, como se dice, efectos adversos por uso prolongado, ¿ok? Testosterona y análogos, acá están la melandrosterona, la oximestosterona, floxitestosterona. Muy bien. Anabolizantes de la 5-alfa. Ahora sí entramos a ello. Antagonistas de la testosterona. Antagonistas de la testosterona van a ser aquellos bloqueantes. ¿Se utilizan para qué? El tratamiento de cáncer de próstata, lo que habíamos visto, ¿no? Ejemplo, flutamida. ¿Qué contrarresta? Contrarresta los efectos de la testosterona debido a que estos se inhiben porque se bloquean estos receptores androgénicos. Podemos preguntar, por ejemplo, tamoxifeno y cáncer de mama. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Antagonista de los receptores de los estrógenos en cáncer hormonodependientes. Y en el caso de cáncer de próstata, flutamida, antagonista de la testosterona al inhibir el efecto androgénico. No se olviden, tamoxifeno y flutamida. Ajá, eso es antagonista estrógeno. Cáncer de mama, hormonodependientes. Para cerrar, testosterona. ¿Qué vamos a ver acá? Los inhibidores de ¿qué? De la 5-alfa reductasa. Dentro de los inhibidores de la 5-alfa reductasa tenemos a dos: finasteride y dudasteride. ¿En qué tratamiento lo usamos? Las famosas hiperplasias de próstata. El finasteride, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la isoenzima 2 de la 5-alfa reductasa en un 85 al 90% y reduce el 70% de la dihidrotestosterona en plasma. Mientras que el dudasteride inhibe que isoenzima 1 y 2 de la 5-alfa reductasa en un 85 al 90% y te reduce en un 90% la dihidrotestosterona en plasma. Entonces, ¿quién es mejor aparentemente? Dudasteride. ¿Pero cuál tenemos nosotros? Finasteride. Efectos clínicos. Entonces, dentro de los efectos clínicos, ¿cuál es la ventaja de usar estos inhibidores de la 5-alfa reductasa? Disminuir los síntomas en relación a síntomas irritativos y obstructivos. ¿En dónde? En próstata. Estas iniciales es en relación a una escala de valoración de síntomas prostáticos. ¿Cuál es su otro efecto? Reducir el tamaño de próstata. ¿En cuánto? En un 24%. Te reduce de igual manera el riesgo de cirugía, porque ¿qué ocurre si la próstata sigue creciendo? Te generan síntomas obstructivos y al final termina siendo candidato a ¿qué? A cirugía. Y otro factor importante, el riesgo de cáncer. Todo tejido que crece de manera continua puede conllevarte al riesgo que una de esas veces que crezca malignice. Entonces, disminuye el riesgo relativo de cáncer en un 23 a 25% en un periodo de 4 a 7 años. Ahora, nosotros vemos que hay mejora de los síntomas con el finasteride siempre y cuando el volumen de próstata sea a partir de 40 cc, mientras que con el durasteride hay disminución propiamente de los síntomas siempre y cuando el volumen de próstata
próstata sea menor a ¿cuánto? A 30, a partir de 30 cc. Otra ventaja que tenemos con estos 5 alfa reductasa es que podemos usarlo en adultos mayores y insuficiencia renal. ¿Ya? Eso es bueno. ¿Cuál es el problema? Que la respuesta terapéutica es lenta. ¿Ya? Puede durar de 6 a 12 meses con el finasteride y de 3 a 6 meses ¿con quién? Con el dutasteride. Eventos adversos, ¿cuáles son? Disfunción eréctil, disminución del líbido, trastornos en la eyaculación, vértigo, cefaleas, ginecomastia, cansancio, astenia. Esta es la lámina 43 y la lámina 44. ¿Por qué la lámina 44? Porque vamos a hablar acerca de nosotros de los síntomas irritativos y obstructivos en relación a próstata leves y moderados, con puntuaciones, con puntos IPSI menor de 8, que no afecte la calidad de vida. Es decir, es aquel usuario que va a orinar frecuentemente en la noche, pero va a orinar 1 o 2 veces y eso no afecta su calidad de vida y tiene menos de 8 puntos en la valoración. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Vigilancia. Hacerle su control a ¿cuántos meses? A los 6 meses y al año. Y ver si estos puntajes se mantienen igual o no. Tratamiento alternativo, ¿qué le podríamos dar? Análogos de la vasopresina, siempre y cuando presente ¿qué? Aumento de frecuencia urinaria, poliuria nocturna, como tratamiento alternativo. Tratamientos urinarios de próstata, siempre y cuando el IPSI sea mayor a 8, moderado a severo, pero no hay afectación de calidad de vida. Es aquel que va a orinar, pero se va a quedar con lo que es el famoso tenesmus, ¿no? Con las ganas de continuar orinando, se levanta para orinar en la noche de 3 a 4 veces. Tratamiento en primera línea, alfa bloqueantes. ¿Cuál es? Un alfa bloqueante, díganme uno, porque lo vimos en la clase de autónomo. Tansulosima, alfa bloqueante, los simpáticos. Tansulosima, sí, ahora lo veo. Tansulosima. ¿Por qué les menciono eso? Porque el tratamiento de primera línea en hiperplasia de próstata, ¿cuál es? Tansulosima. ¿Cuándo das finasteride? Cuando no te hace efecto la tansulosima y vas a tener, aparte de tus síntomas IPS mayor a 8, vas a hacerle una ecografía y vas a pedirle PSA. PSA, ecografía, si el volumen de la próstata te sale mayor a 40, el IPS es mayor a 8 o el PSA es mayor a 1.4, pero con límite 1.5, ¿qué vas a dar? Inhibidor de la 5-alfa reductasa. ¿Y cuándo das, como se dice, ambos? Tansulosima más finasteride, cuando tienes síntomas moderados, IPSI mayor a 8, la próstata mayor a 40 y el PSA es mayor a 1.5, vas a dar ambos fármacos. Si pusiéramos, como se dice, en caso clínico, paciente varón de 50 años, cursa con icturia, cursa con poliacuria, con tenesmo vesical, tiene una ecografía prostática hace 2 meses en la cual el volumen de próstata es mayor a 40 cc, ¿ya? Y estos síntomas los tiene ya hace 2 meses, ¿cuál es el tratamiento que le brindaría? Les he dado el dato de la ecografía. Porque no les he dado todavía lo que es el tema de finasteride, 5-alfa reductasa. ¿Tienen los síntomas clínicos? Sí tienen. ¿Tienen la ecografía? También tienen. ¿Qué les falta? Les falta el PSA. Pero por esos otros 2 valores, porque acá me coloca o PSA o ecografía de próstata, vas a brindarle ello. No te he mencionado, como les digo, que afecta la calidad de vida. Si les menciono que afecta ya su calidad de vida, aparte el tamaño de la próstata o el PSA, los síntomas, ya ahí le pueden brindar el esquema de ambos. Pero si yo solamente les dijera que el paciente
¿qué le damos? Tamsulosina y finasterida. Exacto. Porque está iniciando. Está iniciando. Tamsulosina. Ya. En el caso de los alfa bloqueantes, que es la famosa tansulosina, son aquellos usuarios que están iniciando el problema en relación a la hiperplasia de próstata. Nos referimos más que nada a hiperplasia de próstata grado 2, ¿ya? Grado 2. Si hablamos de ecografía, ¿ya? Entonces nosotros vamos a dar un alfa bloqueante cuando nosotros tenemos síntomas de moderados a graves, o sea, son pacientes sintomáticos, son pacientes que van a cursar con lituria, con polaquiuria, con tenesmos vesicales, pero de igual manera no va a limitar sus actividades de vida diaria. ¿Qué vamos a aplicarle? Alfa bloqueante, pero no tenemos aún el criterio en relación a qué? A la ecografía. No tenemos tampoco el criterio en relación al PSA. Es ese famoso usuario de 50, 45 años que se refiere, que se levanta unas 2 veces en la noche para miccionar, y cada vez que va a miccionar se queda con ganas de continuar orinando. Entonces, mientras le pides ecografía, que te puede demorar 2 a 3 meses, ¿con qué puedes ir iniciando? Con la tansulosina. Exacto, porque no tienes más información, pero sí tienes la continuidad de los síntomas que es diario. Y ya cuando te llega la ecografía, si la ecografía te dice que tiene más de 40 propiamente, 60 en volumen prostático, o si adicionalmente le has pedido una prueba de PSA y el PSA te sale que tiene mayor a 1.4, le puedes, como se dice, cambiar el medicamento y darle finasterida. Le cambias el medicamento y le das finasterida. Entonces, por eso siempre lean el caso clínico. Si no les dan muestras en relación a valor ecográfico o algo, nosotros no podemos suponer un volumen prostático. Yo necesito basarme en un resultado real. Pero si yo no tengo volumen prostático, inicio con mi tansulosina, que es un alfa bloqueante, ¿ya? Pero si ya tengo datos específicos como mi volumen prostático, puedo iniciar con finasterida. Lean ello bien en su caso clínico al momento en que marquen qué alternativa consideran correspondiente. Es el tipo de caso clínico la pregunta. Sí, porque como caso clínico se van a acordar más que como netamente teórico. Porque eso es lo que van a ver. Ya, para terminar, anticonceptivos hormonales y terapia de reemplazo hormonal. ¿Es importante tener información para poder elegir? Sí, es importante. Ahora, de acuerdo propiamente a la elección que nosotros realicemos, también tenemos que evaluar que en una elección la eficacia y la seguridad de lo que vamos a usar. Y de igual manera recordar que con la anticoncepción que evitamos, la gestación. ¿Pero qué no evitamos? Las ITS. Si hablamos de ITS, hablamos de métodos de... Listo. Elección. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la elección? El uso correcto del método, riesgos, beneficios del método, y volvemos a repetir información. Siempre es bueno que todos nos informemos antes de elegir. Esto si lo hablamos netamente como anticonceptivo, pero si hablamos desde el punto de vista médico, ante una endometriosis, ante un problema de oligomenorrea, un problema de menorragia, un problema de ovario poliquístico, le tienes que dar el fármaco dependiendo de las características sintomatológicas y también de acuerdo al factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no lo estás usando como un método anticonceptivo, sino como un tema propiamente de salud. Porque recordemos que los problemas a nivel de sangrado menstrual, cuando son excesivos, ¿qué conllevan? Entonces ahí tú tienes que emplear más que nada un tema de tratamiento, más que nada médico, y no como un tema anticonceptivo. Con un tema anticonceptivo, ¿cuándo se lo van a pasar? Cuando a la obstetra le lleguen casos como el caso clínico. Si le llega una mujer de esa edad con esas características, antes de darle un método, vamos a decir que pase por medicina. Y medicina, como sabe qué peritorio tiene la obstetricia en relación a fármacos, va a poder indicarle o recomendarle con seguridad tal método.
a diferencia que sea una usuaria que adquiere un método y que no tenga ningún factor de riesgo, que sería el método. Dentro de lo que son los anticonceptivos, nosotros tenemos los anticonceptivos farmacológicos y los no farmacológicos. Los no farmacológicos son todos aquellos que se van a emplear, se pueden emplear una sola vez, tienen también un rango de error, hay que tener en cuenta ello. Está incluido de igual forma que los métodos de barrera y son más que nada de uso local, específicos. Mientras que los anticonceptivos farmacológicos son de uso normalmente frecuente, periódicos, tienen evidencias en relación al uso y son de efecto de qué tipo? Sistémico, como les decía. No es que el efecto solamente va a radicar en el ciclo menstrual, sino a nivel también organismo, porque habíamos visto que los estrógenos generan efecto de densidad ósea, vasodilatación arterial, efecto cardioprotector, entre otros. ¿Por qué hablamos nosotros? Acá estaba lo que les explicaba. La fase folicular, la fase lútea, de igual manera, y la famosa menstruación. Folicular, ¿qué hormona? FSH. Lútea, ¿qué hormona? Luteinizante. La luteinizante, ¿dónde es importante? En el día 14, que es en el día de fertilidad, en la cual se va a liberar acá nuestro ovocito del folículo de Grave. Tenemos la presencia de estradiol, ¿en qué fase? Folicular o proliferativa. Mientras que en el día 14 a 28, que es la fase lútea o secretora, la presencia de qué hormona? Progesterona, porque se encarga justamente de mantener que este endometrio lo más apto posible, hasta que finalmente todo esto cae porque termina siendo el cuerpo político. Hipotálamo, supraóptico y paraventricular, los núcleos que intervienen con la GnRH, luteinizante, FSH, maduración, liberación del ovocito. Acá está, de todos estos folículos, solo se eligió uno: primario, secundario, terciario. El eje de igual manera con sus feedback positivos y negativos. Acá está, anticonceptivos hormonales. Método natural, método de barrera, dispositivos intrauterinos, anticoncepción hormonal. Dentro de la anticoncepción hormonal tenemos orales, APOS, combinados o solo de progestina. Recuerden, hay dos tipos: solo de progestina o combinados. Anticonceptivos vaginales, el famoso anillo vaginal, como les decía. Anticonceptivo transdérmico, el famoso parche. El anticonceptivo de acción prolongada, que es una varilla que les ponen a las mujeres en el brazo. Y las inyectables, que son las intramusculares, que pueden ser de dos tipos: mensual y bimestrual. Dentro de los dispositivos intrauterinos tenemos a dos. La T de cobre, ¿cuánto dura? 10 años. Y lo que es la T de plata, eso es lo nuevo, comercial. La T de plata también está involucrado en relación a liberación hormonal, porque también tenemos T de platas que van a tener este componente, pero se aplica, como se hace hincapié, de manera privada. Métodos de barrera ya los conocen, y los métodos naturales de igual manera ya los conocen. En este caso hablamos del método del ritmo, ya que es el famoso calendario, por eso ponen ahí el calendario, y también el método de la lactancia materna exclusiva en el caso de las que hayan tenido ya el tema de gestación. Dentro de lo que son los anticonceptivos hormonales tenemos esta gama: píldora combinada. ¿A qué hace referencia? Estrógeno más progestina. Píldoras sin estrógenos, ¿quiénes son? Solo progestina. Los parches, el DIU, el implante hormonal y lo que es el anillo. Clasificación: ¿quiénes van a ser mixtos? O sea, estrógeno y más progestógeno. El oral, que son las píldoras combinadas. La transdérmica, en este caso lo que es el parche, y lo que es vaginal, ¿ya? ¿Quiénes solamente son progestágeno? Nada más. Oral, las tabletas solo de progestina. Subdérmica, ¿ya? También vamos a tener acá el implante, como se dice, hormonal, que va a ser solo progestina.
tenemos la combinación a nivel oral y a nivel solamente de progestágeno. Solamente de progestágeno a nivel oral que tenemos el desonorgestrel de 75 microgramos y a nivel, como se dice, subdérmica, que en este caso es el implante subdérmica, el etonorgestrel de 78 microgramos. En el caso de los combinados, que son ¿qué? Estrógeno más progestina, tenemos estas presentaciones. Etinilestradiol, el cual va desde la presentación de 20 microgramos hasta la presentación de 35 microgramos. De igual manera el levonorgestrel, que va desde 150 microgramos a 100 microgramos. Presentaciones mixtas. Ahora, acá estamos. Anticonceptivos orales combinados. Es lo que les explicaba, un estrógeno más un progestágeno. ¿Quiénes lo representan? Los ACO, transdérmico, que es de presentación semanal, y el anillo vaginal, que es mensual. ¿Cuál es el mecanismo de acción más importante? Inhibir la ovulación. ¿Tiene buena eficacia? Sí, tiene buena eficacia, siempre y cuando lo empleemos correctamente y de manera sistémica. Si yo preguntara de estos métodos anticonceptivos, ¿cuál es el método de primera línea de efectividad? Fármaco de primera línea anticonceptivo. En mujeres de etapa vida joven. En mujeres de etapa vida joven. Anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Anticonceptivos orales combinados son los primeros anticonceptivos a emplear, uno por el tema de seguridad, dos por el tema de igual manera de efecto que te va a producir terapéutico, y tercero porque es de preferencia en uso en población joven, ¿ya? Anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es otra ventaja que tienen estos anticonceptivos orales combinados, estos ambos? Reversible. Solamente te va a producir el efecto mientras lo uses. Una vez que suspendas, se regulariza el tema nuevamente de qué? Del eje gonadal, ¿ya? ¿Tiene efectos benéficos? Sí, tiene efectos benéficos. No solamente te ayuda con la anticoncepción, sino también con lo que es la regulación del sangrado menstrual. Ahora vamos a ver qué otros efectos tiene además de la anticoncepción. Pero ¿cuál es el problema? Que también tiene efectos adversos. Ahora, según nuestro caso clínico, vamos a ver si usamos ACO o no. El anticonceptivo oral de elección, etinilestradiol con dosis menor a ¿cuánto? A 35 microgramos. Etinilestradiol con dosis de menor a 35 microgramos más levonorgestrel de 150 o 100 microgramos. La dosis propiamente de estrógeno de etinilestradiol puede variar de 35, 30, 20 y 15. Por eso me dice que siempre en un ACO combinado esta tiene que ser menor a ¿cuánto? A 35 microgramos. Y en el caso del progestágeno al cual va unido, ¿con qué progestágeno va unido? Levonorgestrel, norgestimato, norgelstromina. Ya son nombres propiamente de progestágenos con los cuales se puede asociar el etinilestradiol. ¿Por qué es importante ello? Por la actividad androgénica, y también hay que tener en cuenta que no solamente van a tener actividad androgénica, sino también mineralocorticoide y glucocorticoide. ¿De qué va a depender propiamente estos ACOs? También de la duración del ciclo. Tenemos en presentaciones de 21 tabletas y presentaciones de ¿cuánto? De 28 tabletas, más lo que es el placebo. ¿Ya? Aquel que no te va a generar efecto, pero lo colocan dentro de las píldoras para también poder con concentraciones emplearlo en relación al periodo de sangrado. Efectos benéficos. ¿Qué efectos benéficos tienen los anticonceptivos hormonales además de evitar la anticoncepción? Regula el ciclo menstrual y disminuye el sangrado menstrual. Por eso habíamos dicho que lo empleamos ¿dónde? Endometriosis, ovario poliquístico. Mejora la
¿En qué más te ayuda? Te ayuda mejorando lo que es el tema de la acné, seborrea e hirsutismo, ¿ya? Estos ambos propiamente combinados, y te protege la densidad mineral ósea. Disminuye, baja el riesgo de qué cáncer, de endometrio y ovario. Esta es la lámina 62, beneficios. Lámina 6.3, eventos adversos, efectos de RAP. Efectos adversos menores: aumento de peso, náuseas, vómitos, mastalgias, cefaleas, acné, depresión, inapetencia sexual, sangrados disfuncionales, dependiendo de la dosis del dinilestradiol. Es lo que nosotros conocemos como el famoso Sputnik. Una vez que bajamos la dosis de dinilestradiol, puede haber como un pequeño sangrado, el cual se autolimita solo. ¿Cuál es el detalle de estos efectos adversos menores de los anticonceptivos? Que no implican manejo médico, mientras que los eventos adversos mayores de los anticonceptivos hormonales combinados, a nivel venoso, la trombosis venosa profunda, trombosis venosa pulmonar; a nivel arterial, infartos de miocardio y cardiovascular, cerebrovasculares. Hay que tener en cuenta acá, siempre y cuando la usuaria tenga factor de riesgo cardiovascular. Si la usuaria no tiene factor de riesgo cardiovascular, se aleja, ¿entendido? Y riesgo, como se dice, de cáncer. ¿Cáncer de qué tipo? Cervix, mama, por el tema de hormona de bien. Nuestra paciente es candidata o no a anticonceptivos combinados. Ya es obesa. Si le aumentamos más, ella es obesa, es dislipidémica. Tenemos dos factores. Tiene su fibroadenomatosis también. Entonces, como que brindarle ACOs combinados, a pesar que usemos dosis bajas de estrógenos menor a 35, estaría nuestro riesgo, como se dice, presente. Exacto, tendría nuestro riesgo presente. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Vamos a ver qué otras opciones tenemos, pero como que en ese medicamento ya tenemos una observación. ¿De contradictoria? Hasta el momento tenemos una observación. Y acá lo vamos a ver a detalle. Trombosis venosa. Poco frecuente, pero es de mayor riesgo cuando ya usamos este anticonceptivo combinado. ¿Cuánto? Mayor a un año. ¿Genera riesgo de mortalidad? Sí, de 1 a 2%. Los anticonceptivos hormonales combinados te aumentan el riesgo de trombosis venosa de acuerdo al tiempo de uso. No es lo mismo que él use 3 meses, 6 meses, que use 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años. ¿Ya? Más tiempo de uso continuo, sin supervisión, mayor riesgo. ¿Ok? De igual manera, ¿qué observación me pone? El riesgo absoluto de mujeres sanas es bajo, lo que les decía, ¿no? Si una mujer tiene 20, 25, 30 años, 18 años, claro está, el riesgo que me haga esa trombosis va a ser menor. ¿Por qué? Porque a esa edad, propiamente, en teoría, deberíamos tener menor riesgo en relación a problemas arteriales, en problemas en relación a enfermedades. Ahora, el riesgo de que va a depender de la dosis de letrozole. ¿Cuál es el problema de los estrógenos? Que generan trombosis. El problema de los estrógenos es que los estrógenos te generan trombosis. Por eso el detalle con los anticonceptivos orales combinados, hay que tener en cuenta. Por eso te pone que el riesgo va a depender de la dosis. Si yo le doy una dosis de 15, ¿qué quiere decir? Que mi riesgo va a ser menor. Si yo le doy la dosis de 35, mi riesgo va a ser mayor. ¿Ustedes cuáles vieron que era la fórmula del anticonceptivo oral combinado? Menor de 35 microgramos de dinilestradiol más levonorgestrel de 100 a 150 microgramos. De igual manera, esto también va a depender de qué? Del tipo de progestágeno a usar. ¿Cuáles son los de menor riesgo? Menor riesgo, el levonorgestrel. ¿Cuáles son los de mayor riesgo? Mayor riesgo, gestodeno, drospentón. Ahora, nos
pone acá que la acción del progestágeno se potencia, ¿ok? Con mayor dosis de estrógenos. Para reducir entonces nosotros nuestro riesgo de trombosis venosa, ¿qué debemos utilizar? Dosis bajas de minestradiol, menor de 35 microgramos, ¿ya? Menor de 35 microgramos. Para evitar este evento que es frecuente. ¿Y cómo nosotros lo determinamos? Porque vamos a tener mujeres que van a usar anticonceptivos orales y cuando ocurran sus controles cada 3 meses en obstetricia, vamos a observar que a nivel de piernas va a haber la famosa presencia de y vamos a ver que esas mujeres han tenido mayor sensibilidad a este efecto y tenemos que generar que un reajuste en relación al agua combinado que está empleando. Aquí vemos, por ejemplo, el de color rosado tiene menor efecto porque estamos hablando de una dosis de 15 comparado que el que tiene con una dosis de 30. Ahora, eventos adversos mayores. Dentro de los eventos adversos mayores está el IMA, que te coloca el anticonceptivo oral combinado no aumenta el riesgo de IMA sin otros factores de riesgo, lo que les decía. IMA y ACV solamente hablamos que te va a generar un riesgo alto de estos eventos si esa usuaria con anticonceptivos orales combinados tuviera una enfermedad cardiovascular de riesgo. Si es una usuaria de 30 años o 25 años que no tiene ningún factor de riesgo y es sana, ¿qué ocurre con estos dos? Mínimos, alejados, anulados, en pocas palabras. Pero, ¿en quiénes sí tendría que tener cuidado? Tabaquismo, obesidad, migraña con aura, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus. ¿Qué tiene nuestra paciente? Todo. Hiperlipidemia y obesidad, todo. Hiperlipidemia y obesidad. Entonces, ahí por eso les decía, ¿no? Mi primera observación. ACV de igual manera, ¿no? Si el factor de riesgo cardiovascular es mínimo. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder presentar ACV? Si yo soy hipertensa, tengo 35 años, soy hipertensa y quiero usar estos sacos combinados, no sería recomendado. De igual manera nos dice que los anticonceptivos orales combinados aumentan ¿qué? La presión arterial. Entonces yo no soy por eso la importancia de una evaluación completa. Antes de usar anticonceptivos yo tengo que tener mi examen físico para saber cómo está mi presión arterial. ¿Por qué? Porque si yo uso estos anticonceptivos, mi presión arterial es normal y luego se da un aumento constante en mi presión, me está conllevando a riesgo futuro de qué? Y debo de cambiar en todo caso de medicamento. Por eso que te dice acá, se recomienda tomar la presión arterial antes de. No es que demos solamente un método por dar solo por la edad, sino hay que verificar de manera completa y preguntar también antecedentes. ACV isquémico, raro en mujeres con migraña, no indicar anticonceptivos combinados en mujeres con migraña y otros factores de riesgo, hay que tener en cuenta ello, y en mujeres mayores de. Por eso les decía cuál es el anticonceptivo de elección, ¿en quiénes? En mujeres jóvenes. En mujeres jóvenes el método de elección es anticonceptivos orales combinados, pero hay un punto de corte. 35 años. ¿Qué edad tiene nuestro usuario? 42. Ya, otro motivo más por el cual otro motivo más por el cual está observado. Y acá tenemos otros, había dos factores oncológicos, ¿no? Cervix y mama. El uso de anticonceptivos combinados, más de 5 años consecutivos, es un factor propiamente de riesgo de desarrollo de ¿qué? Cáncer de cervix. Y este riesgo disminuye cuando nosotros dejamos de usarlo más de 10 años. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque es una hormona, recuerden, nuestro eje lo libera de manera hormonal, pero de manera sintética le agregamos más, generamos nuestro eje y generamos efectos. Y mientras más tiempo lo usemos, vamos a ver los efectos respectivamente. Son
constante e invariable en relación a cáncer uterino. Van a ser de bajo riesgo, cáncer propiamente de útero, riesgo propiamente igual, a pesar de no igual en el sentido de que